Bendito el Señor por siempre. Amén. El Señor. Le voy a explicar. Sino que buscando ahí entre la ropa qué corbata iba a usar, encontré esta que tenía tiempos de no usarla, de tenerla ahí guardadita, y dije, me voy a acordar de ella, voy a tener misericordia y la voy a usar. Entonces así me siento yo, que viendo el Señor entre tanto vaso ungido, dedicado al Señor que hay para que Él los use, el Señor dijo, voy a tener misericordia de Gilmar y lo voy a usar a él hoy. Corazón de veras, y le disponer mi corazón ¿por qué? En los cuales Él va a depositar su palabra, no necesariamente sean los mejores o los que más nos llamen la atención. Y entonces es ahí donde necesitamos humildad para pensar y fe también para decir, Señor, yo sé que tú eres capaz de hablarme a pesar del vaso que tú vas a usar hoy. Entonces mire, yo necesito humildad para poder compartir la palabra, poder oír. Porque la escritura la palabra implantada, la cual es poderosa para salvar nuestras almas. Amén. Me acompaña a orar y de una vez vamos a aprovechar para bendecir a nuestro apóstol y a toda su familia. Amén. Bendito Dios, gracias por darnos este enorme privilegio, Señor, de estar en tu casa, alabándote, adorándote, bendiciendo tu nombre, teniendo comunión con tu Santo Espíritu, pero también teniendo comunión los unos con los otros. En este momento nos acercamos a tu mesa, esa mesa espiritual que tú has preparado, Señor. Aún en presencia de nuestros enemigos, tú nos preparas mesa, Señor, nos aderezas mesa. Gracias, Señor, recibimos con todo nuestro corazón tu preciosa palabra. Permite que la misma encuentre un lugar apropiado en nuestro corazón, que encuentre esa semilla en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, una buena tierra, una tierra dispuesta, una tierra fértil, Señor, para que esa semilla pueda dar fruto en abundancia. Asimismo, Señor, nos convenimos para pedir por la vida de tu siervo, el apóstol Sergio Enríquez, por él, nuestra madre, hermana Leti de Enríquez, por toda la familia apostólica, Señor, declarando, profetizando, proclamando en el nombre poderoso de Jesús, que tú les das fuerza, que tú les das vigor, que tú les das salud, Señor, que tú los sacias con toda clase de bienestar. Y desde este lugar enviamos bendición sobre la vida de tus siervos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Yo en esta oportunidad le titulé a esta enseñanza los receptores de la bendición. Quise poner una imagen para poder ayudarme a darme a entender un poquito
al respecto de la idea que quiero transmitir en este momento. Aunque enseguida le voy a mostrar un concepto pues sacado de un diccionario secular al respecto de lo que es un receptor, aunque yo sé que todos tenemos por lo menos la idea. Quise poner acá, esta es una pista de aterrizaje, porque es la manera como yo lo entendí, como yo lo aprendí, pues de labios del apóstol Sergio, pues nuestro padre espiritual. Y es que usted sabe que en lo literal, para que un avión pueda aterrizar adecuadamente, necesita de una pista de aterrizaje. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y de alguna manera, cuando no existe en un lugar la pista adecuada, el lugar adecuado, pues el avión no va a tener la forma correcta de aterrizar, es decir, no va a encontrar. Y mire, y en el aspecto literal, pues se dan casos como cuando un avión está llegando a una ciudad y está por aterrizar y de repente recibe órdenes de la torre de control que espere un momento. No le pueden decir que se detenga en el aire porque no se puede, ¿verdad? Pero aquel avión, si viene a cierta distancia, puede empezar a bajar su velocidad o incluso podría estar dando vueltas alrededor, porque quizás en ese momento hay alguna obstrucción en la pista de aterrizaje, quizás hay pues de alguna manera otros aviones que acaban de aterrizar u otros que están por despegar, y entonces aquel avión tiene que esperar que la pista esté preparada, que la pista esté despejada y entonces puede aterrizar. Ahora, la idea que yo le quiero trasladar y lo quiero enfocar desde un punto de vista familiar también, es que la bendición de Dios es más o menos como ese avión que necesita un lugar para establecerse, para descender y para reposar. Y esa pista de aterrizaje vienen a ser receptores que hoy con la ayuda del Señor tenemos que escudriñar a través de la palabra para saber si nuestra casa tiene dichos receptores y si los tiene, si están en buenas condiciones como para que la bendición pueda descender. ¿Cuántos anhelan la bendición del Señor? Yo creo que todos anhelamos la bendición del Señor. Mire, el concepto de la palabra receptor, este es un concepto muy pequeño, muy sencillo, muy simple. Dice que es el agente, persona o equipo que recibe el mensaje emitido por un emisor. Ahora, una de las cosas que venían a mi mente cuando pensaba en esta enseñanza es que así como en lo literal sucede que cuando el clima no es propicio como para que se pueda hacer un aterrizaje adecuado, muchas veces hay aviones que son desviados hacia otros aeropuertos porque el lugar en donde iban a descender, el clima les impedía tener la visibilidad necesaria para poder hacerlo. Y entonces resulta que aquellos aviones encuentran en los aires, encuentran estorbo, encuentran oposición y entonces no es posible descender. Y esto trajo a mi mente de que algunas veces hay algunas bendiciones que no descienden sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, porque en algún momento en el ámbito espiritual, en el ambiente celeste, han encontrado cierta oposición, cierto estorbo, y por índole algunas de esas bendiciones, y mire, y se lo quiero patentar con la escritura en un momento, algunas de esas bendiciones se quedan detenidas o retenidas en los aires. Algunas bendiciones incluso pueden regresar, y ahorita le voy a leer algunos ejemplos. Uno de los ejemplos se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10, versos 12 y 13. Dice la escritura: entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia
se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Mire pues, sale una bendición de parte de Dios, desde el trono de Dios, un mensaje que sale de la boca de Dios, que era enviado para su siervo Daniel. Y mire la explicación que le da el ángel mensajero. Él le dice: desde el primer día que tú te dispusiste a buscar a Dios, desde ese día fue dada la orden. Pero él llegó en el día 21, es decir, él llegó 3 semanas después. Y aquí es donde viene la explicación, y es que mientras venía la bendición, mientras venía el mensajero de Dios con la palabra de Dios, se opuso un principado que no impidió, mire, preste la atención a esto, no pudo impedir que la bendición llegara a Daniel, pero sí se opuso durante 21 días, sí estorbó por algún tiempo, sí detuvo por algunas semanas la bendición que había sido enviada de parte de Dios. Ahora, aquí hay una batalla espiritual. Aquí hay un principio bíblico, hermano, y es que a pesar de que Gabriel era un enviado de Dios, era un mensajero de Dios, en ese momento él consideró necesario pedir ayuda. Y entonces le es enviado un arcángel, es decir, le es enviado una potestad superior, el cual se encargó de pelear contra el príncipe de Persia, quien se estaba oponiendo a la bendición. Y entonces aquí yo veo, hermano, que hay bendiciones por las cuales nosotros tenemos que pelear. Hay bendiciones por las cuales tenemos que esforzarnos más que por otras. Pero va a ser necesario que por el Espíritu podamos discernir cuando sea necesario clamar al Señor por ayuda, diciéndole: Señor, yo necesito que envíes de tus ángeles, que envíes arcángeles, que envíes ministros guerreros para que me ayuden a batallar contra quienes se oponen, para que yo alcance las bendiciones que tú quieres derramar sobre mí. Entonces mire, algunas bendiciones quizás no han descendido. Mire, igual al ejemplo que le ponía, aquel avión que no encuentra el clima apropiado para aterrizar y entonces se ve detenido por un tiempo hasta que la atmósfera está despejada, entonces desciende. Entonces mire, hay momentos en los cuales nosotros nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús, tomar autoridad y reprender toda obra de las tinieblas que quiera detener, estorbar o retener las bendiciones que nos pertenecen, porque ya salieron del trono de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Amén. Entonces eso yo se lo quería poner como ejemplo. Ahora quiero avanzar un poquito más para ir explicándole un poquito mejor la enseñanza. Lucas capítulo 10 versículos 5 y 6. Lucas capítulo 10 versos 5 y 6. En cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Ojo con lo que sigue. Y si hay ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Ahora, yo quiero tal vez leerle un versículo para considerar, porque el tema pues es los receptores de la bendición. Amén. Entonces mire, yo quiero que consideremos que la escritura nos enseña que la paz es una de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Según el Salmo capítulo 29 versículo 11, según la Biblia de las Américas, dice: el Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, una de las formas como Dios bendice a su pueblo es con paz. Ahora mire el verso que leímos anterior, los versos que leímos anterior a este. Dice que si nosotros llegamos a una casa, ojo, el tema es familiar, ¿verdad? Entramos a una casa, lo primero que tenemos que decir es: paz sobre esta casa.
es proclamar una bendición de paz. Ahora, en ese momento sale la bendición, se habilita la bendición de paz. Ahora, esa bendición que ya fue habilitada, que ya fue proclamada, necesita encontrar dentro de esa casa un hijo de paz. Es decir, la paz ya fue enviada, la paz ya salió, y la paz entonces empieza a considerar si en esa casa hay un receptor de paz. Si lo encuentra, entonces se queda reposando ahí. Pero si no encuentra el receptor, esa paz se regresa. Entonces, hermano, quiere decir que hay bendiciones que cuando no encuentran, y aquí, hermano, tal vez el Señor nos va a ayudar a entender muchas cosas, porque a veces uno de los pensamientos o dardos que a veces llegan a nuestra mente y a nuestro corazón es que a mí el Señor no me ha bendecido. Miramos al vecino, miramos al hermano y consideramos que a él sí lo ha bendecido el Señor, y decimos: Señor, tú a mí no me has bendecido. Y yo le puedo asegurar que sí lo ha bendecido el Señor. Pero quizás, hermano, algunas de las bendiciones que el Señor ya le envió, probablemente no encontraron un receptor. Y entonces llegaron, pero no se quedaron y tuvieron que volver. Mire, yo le voy a leer acá adelantito un ejemplo impresionante que yo encontré de esto. Entonces, ¿cuál es el receptor para que descienda la paz? La paz. Es decir, la paz es enviada como bendición y está buscando exactamente, precisamente, un receptor de paz. Si no encuentra el receptor de paz, esa paz se va a volver. Mire, y aquí le voy a leer este mismo versículo del Salmo 29:11, solo que en la Reina Valera 1960. Este es el complemento. Mire pues: Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. No sé si nota la diferencia de las dos versiones, pero en esta versión dice que el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Pero aquí dice que el Señor bendecirá a su pueblo en paz. Entonces, mire, las dos versiones nos dan de alguna manera un sentido más amplio. Es decir, el Señor va a bendecir con paz, pero si estamos en paz. Entonces, mire, aquí es donde nosotros tenemos que analizar si nosotros dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, estamos viviendo en paz. Porque si estamos viviendo en paz, entonces la bendición del Señor va a encontrar lugar en donde reposar. Déjenme continuar. Miren este ejemplo, hermano. Este ejemplo me ayudó muchísimo a entender lo que le estoy diciendo. Génesis 8, 8 y 9. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Hoy, mire, aquí se pone la cosa cardíaca, porque si hablamos de lo que representa esta palomita que fue enviada, que salió del arca, podríamos considerar pues que la paloma pues obviamente representa también la paz, es un símbolo de paz. Pero yo no lo quiero enfocar tanto de esa manera, sino que quiero enfocarlo de la siguiente manera. Usted sabe que el Señor le había dado una señal a Juan el Bautista al respecto de cómo identificar al Mesías, al ungido del Señor. Y la palabra que él había recibido era que aquel a quien él viera, en quien descendiera el Espíritu Santo y se quedara allí. Es decir, sobre muchos había venido ya el Espíritu Santo, pero no se había quedado. Es decir, llegaba y se retiraba, llegaba y se retiraba, pero no reposaba.
Pero resulta que de repente cuando él está bautizando al Señor Jesús en el Jordán, él se da cuenta que el Espíritu Santo, dice la Escritura, tomando una forma corporal como de paloma, descendió sobre el Señor Jesucristo y reposó sobre él. Entonces mire, la paloma representa al Espíritu Santo de Dios, que es enviado. Imagínense qué impresionante, sale del arca según este versículo y regresa porque no encuentra lugar en donde reposar. Ahora aquí hay algo lindo, porque como yo le estoy hablando de los receptores de la bendición, quiero que consideremos que este verso nos enseña algo interesante. Y ahorita le voy a dar quizás pues un poco de esperanza, espero yo, con la ayuda del Señor al respecto, porque tal vez alguien puede pensar, ala, ¿y cuántas bendiciones habrán regresado? ¿Cuántas bendiciones habrá enviado el Señor y al no haber encontrado en mi casa, en mi corazón, un receptor para que reposaran y que ya no se fueran, cuántas habrán vuelto? Pues mire, cuando usted sigue leyendo se da cuenta de que entonces Noé toma la palomita, la mete dentro del arca y espera 7 días. Y entonces después de 7 días la vuelve a enviar. Ahora regresa a la palomita, tal como nosotros tenemos ahí el logo, regresa con una ramita de olivo en su pico, pero tampoco se quedó, sino que volvió al arca. Y entonces por tercera vez es enviada nuevamente, y entonces la palabra dice que la paloma ya no volvió. Es decir, en ese momento sí encontró un lugar en donde reposar y entonces ya no regresó. Esto quiere decir, hermano, que si hay bendiciones que en algún momento te fueron enviadas y quizás no se quedaron o no permanecieron o no duraron el tiempo necesario en tu vida, hay esperanza, porque así como Noé envió 3 veces la paloma hasta que encontró lugar para quedarse, hay bendiciones que en algún momento Dios te envió y volvieron a Él. Pero te puedo decir en el nombre de Jesús que el Señor las va a volver a enviar para ver si encuentra el lugar en donde reposar. Y quizás en algunos casos será por tercera vez que una bendición que ya te fue enviada antes te va a ser enviada nuevamente. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? Entonces mire, necesitamos evaluar, aunque ya le dije de alguna manera uno de los receptores que definitivamente es la paz. Ahora déjeme continuar acá adelantito a Éxodo capítulo 32 verso 29. Este verso todavía está relacionado con el primer receptor. Y Moisés dijo: consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él os dé una bendición. Mire, yo acá subrayé 2 cosas para más o menos resumir el texto, el verso. Y permítame, sin el afán de omitir, sino que yo quiero explicarle que lo que no está subrayado, considero yo que está contenido en la primera parte del verso, que sí está subrayada. Es decir, Moisés está diciendo: consagraos hoy al Señor. Permítame saltarme a la parte que está subrayada abajo. Para que hoy Él os dé una bendición. Es decir, si nosotros nos consagramos al Señor, el Señor nos va a dar una bendición. Ahora, aquí es donde viene la pregunta, y por eso yo le decía que esta parte que le voy a mencionar ahora está contenida en la primera. Porque lo que a nuestra mente puede venir inmediatamente cuando oímos la palabra consagración, mejor ayúdeme usted, ¿qué viene a su mente cuando usted oye la palabra consagración? Apartarse, ponerse a orar. Imagínense, usted dice: hoy me voy a consagrar al Señor. En ese momento usted está diciendo: hoy me voy a dedicar al Señor.
Decir, es un día que usted escoge y dice: hoy no voy a atender cosas de trabajo, cosas de negocios, me voy a apartar un momento, un tiempo para estar consagrado al Señor. Pero realmente lo que el Señor está diciendo acá no es eso solamente, sino que Él está diciendo: conságrense al Señor, porque ustedes han estado en pleito. Ustedes han estado peleando con sus hijos. Ustedes han estado peleando con sus hermanos. En otras palabras, la forma de consagrarse es que hoy ustedes se reconcilien, que hoy ustedes se pidan perdón, que hoy se pongan a cuentas, y entonces el Señor les va a dar una bendición. En otras palabras, el Señor podría enviar la bendición, pero lo que el Señor está diciendo es: si yo les envío ahorita la bendición, como ustedes están en contienda, es decir, no están en paz, no tienen el receptor, y entonces la bendición no va a encontrar lugar en donde quedarse, va a regresar. Entonces, antes de que yo envíe la bendición, mejor preparen el receptor, preparen la pista de aterrizaje, y cuando estén en paz, yo los voy a bendecir. Entonces, mire, ¿cuántos anhelan la bendición de Dios? Perdone que se lo vuelva a preguntar, pero entonces, hermano, necesitamos ponernos a cuentas, necesitamos pedir perdón, necesitamos perdonar. ¿Cuántos quieren perdonar? ¿Cuántos quieren pedir perdón? Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, porque entonces, hermano, estamos preparando en nuestra casa un ambiente propicio para que el Señor envíe su bendición sobre nosotros. Bueno, ¿qué voy a pasar a un segundo receptor? Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice la Escritura: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Aquí está hablando del Señor Jesús. Es decir, el Señor llegó a una región. ¿Cuántos creen que el Señor es todopoderoso? Definitivamente que lo es. Sin embargo, Él llegó a algunos lugares en donde no hizo muchos milagros. No porque Él no tuviera el poder para hacerlo, o la potestad o la autoridad para hacerlo, sino que no lo hizo porque en esa tierra no encontró el receptor necesario para que se movieran esos milagros. Y ese receptor es la fe. Es decir, no encontró fe y entonces no hizo muchos milagros. O en otras palabras, encontró poca fe. Déjeme contarle, la palabra incredulidad en el griego, en este versículo, es la palabra apistía, que se puede traducir poca fe. Es decir, como el Señor encontró poca fe, hizo pocos milagros. Usted se recuerda que el Señor en diferentes oportunidades dijo: que se haga conforme a tu fe. En otras palabras, no se hará conforme a mi poder, sino que se hará conforme a tu fe. Dice la Escritura que cuando le trajeron al apóstol Pablo a un paralítico para que él orara por él para sanarlo, dice la Escritura que cuando vio que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate. En otras palabras, si no hubiera visto fe, no lo hubiera levantado. Dice la Escritura que cuando le llevaron a aquellos 4 hombres al Señor Jesús, aquel paralítico también, dice la Escritura que cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el Señor llegaba a lugares y según la fe que se movía en los lugares, así era la actividad de milagros que había. Ahora mire, el otro verso, hermano, contextual a este, según Marcos capítulo 6 versículo 5, dice que no hizo ningún milagro. Mire, literalmente en este versículo de Marcos capítulo 6, yo no lo quise poner así porque no me quiero detener en explicar ese aspecto, porque es bien delicado y profundo. Porque literalmente dice: y no pudo hacer allí ningún milagro.
y estaba admirado por la incredulidad. Entonces mire, la palabra apistía no solo significa poca fe, también significa sin fe. Entonces, cuando leemos en el Evangelio de Mateo, ahí la aplicación de la palabra es poca fe. Pero cuando lo vemos en Marcos, ahí la aplicación es sin fe. Es decir, en donde encontró poca fe, hizo pocos milagros. Pero en donde no encontró fe, no hizo ningún milagro. Entonces, como no encontró el receptor de la fe, entonces el Señor no hizo milagros en ese lugar. Bueno, déjenme avanzar. Ay, mire, aquí vamos a pasar a un tercer. No sé cuántos me va a dar tiempo, traigo como 40. No es cierto, hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo número 11. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom Geteo. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces mire, ¿qué pasó en esta casa? ¿Por qué la escritura, hermano, acá literalmente nos dice que bendijo el Señor la casa de aquel hombre mientras estuvo o permaneció el arca del pacto dentro de su casa? Esto nos da la idea de que antes de que llegara el arca del pacto a su casa, el Señor no había bendecido a este hombre. Pero también nos da la idea que a partir de que se fue el arca del pacto, cesó también la bendición. Entonces el arca del pacto, la cual representa la presencia de Dios, creo yo, viene a ser el principal de los receptores que nosotros tenemos que tener dentro de nuestra casa. Porque mire, una de las cosas que yo analizaba alrededor de esta enseñanza es que el receptor no solamente tiene la función de ser el lugar adecuado o propicio para que descienda la bendición, sino que también el receptor tiene la función de atraer. Es decir, en donde hay un receptor para la bendición, la presencia de Dios, hermano, en este caso, lo que hace es que atrae la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Hermano, ya me lo preguntó, pero es que no me ha convencido, hermano. Necesitas el arca del pacto en tu casa. Necesitas la presencia de Dios en tu casa. Porque si la presencia de Dios habita en tu casa, en tu hogar, en tu familia, entonces la bendición de Dios se sentirá atraída por su misma presencia y deseará estar contigo. Ay, mire, yo sé que yo ya le pregunté y usted ya me contestó que sí. Yo sé que usted anhela la bendición de Dios, pero también la bendición de Dios nos anhela. Es decir, Dios anhela bendecir a su pueblo. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que se deleita en bendecir. Hermano, Dios no se deleita, Dios no se complace en que tú estés sufriendo. Sin embargo, permite el sufrimiento cuando Él sabe que ese sufrimiento va a traer beneficios a nuestra vida. Pero realmente, hermano, Él nos está alegrando cuando estamos sufriendo, llorando, no, pero cuando el Señor está derramando sus bendiciones, Él se complace en ver a sus hijos llenos de bendición. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ver bendecido. Dele un aplauso fuerte al Señor. Éxodo capítulo 23. Mire, aquí poquito a poquito me voy a ir metiendo, hermano. Usted va a decir, hermano, ¿por qué no paró antes el mensaje? Éxodo 23, 25. Otro receptor. Mas serviréis
al Señor vuestro Dios. Perdóneme que le voy a agregar una palabra acá para darme a entender. Y entonces, esa palabra entonces yo se la agregué, abónela a mi cuenta. Pero es lo que yo puedo percibir y entender en este versículo. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y entonces Él bendecirá tu pan y tu agua. Y mire lo que continúa diciendo: y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. Mire el propósito de Dios, el anhelo de Dios. Pero ¿cómo empieza? Mas serviréis al Señor vuestro Dios. Y entonces Él bendecirá tu pan y bendecirá tu agua, y no habrán enfermedades en medio de tu casa. Y tus enemigos, hermano amado, te van a dar la espalda, se van a regresar, se van a volver. Pero aquí está, hermano, el receptor para esta bendición o estas bendiciones: servirle al Señor. Mire, hoy en medio de las profecías, en una de ellas el Señor decía que el Señor se levantaba a favor de los que le están sirviendo. Si tú les estás sirviendo a ese Dios todopoderoso, ten la certeza, ten la seguridad que aunque tus enemigos sean más grandes que tú, más poderosos y más numerosos, el Señor se levanta a favor de los que le sirven. De y harán tus enemigos. Así que sigue sirviendo, no te desanimes, sigue sirviéndole al Señor. Y si no le has estado sirviendo, pues hoy te hacemos la invitación: vuélvete a inscribir, sigue sirviéndole al Señor, porque ese es un receptor de bendición para tu casa. Ah, hermano, qué privilegio es servirle al Señor. Pero qué hermoso saber, miren, a Daniel, una de las cosas hermosas, uno de los títulos hermosos que le dieron a Daniel fue que le dijeron siervo del Dios viviente. Pero ¿cuándo fue cuando le dijeron siervo del Dios viviente, hermano? Pues se lo dijeron precisamente cuando estaba metido en el foso de los leones. Es que aquí es donde entra quizás el antagonismo, lo que quizás a veces nos puede envía a darnos cuando nos mira sufriendo o padeciendo. A veces entonces, ¿y por qué tener la crisis que estás viviendo? ¿Por qué hay escasez en tu casa entonces? ¿Por qué te despidieron del trabajo? ¿Por qué tu negocio está decreciendo en lugar de crecer? ¿No eres el siervo de Dios? Pues así le ha de haber dicho el enemigo a Daniel cuando estaba metido en el foso de los leones, cuando lo querían matar sus adversarios. Pero hermano amado, cuando llega el rey a la mañana siguiente, le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios te ha podido librar de los leones. Y aquel hombre le contesta: vive para siempre, oh rey, mi Dios, a quien yo estoy sirviendo con perseverancia, envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Sí se pueden levantar enemigos, sí se pueden levantar adversarios, sí se pueden levantar leones, devoradores, pero no te van a hacer daño, porque eres siervo, porque eres sierva de un Dios viviente, no de un Dios muerto, sino que de un Dios vivo. Amén.
Gloria a Dios. Bendito el santo nombre de nuestro Dios. Esta le va a gustar más. No, tal vez no. Deuteronomio 28:2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Ahora, mire, yo me voy a detener un momentito acá por lo siguiente. Y es que aquí hay dos palabras que me llamaron la atención y que encajan exactamente con lo que yo le quiero transmitir en esta noche. Y es de que el Señor dice: estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero como yo le estoy tratando de trasladar que no es suficiente con que la bendición sea enviada, es necesario, hermano amado, que la bendición encuentre receptor. Mire, se lo voy a poner de la siguiente manera, tal vez de una manera más simple, más sencilla. Por ahí hubiera comenzado, me va a decir usted. Mire pues, supóngase que usted quiere llenar una palangana de agua y usted abre la llave del chorro de su casa y usted vive en una colonia donde hay abundancia de agua. Nunca se va el agua. Sí, porque hay hermanos que viven en colonias en donde no se va el agua, sino que el agua llega de vez en cuando, ¿verdad? Entonces usted abre el chorro y con aquella fluidez el agua. Entonces viene usted y pone la palangana boca abajo. Mire, por mucha agua y por mucho tiempo que usted permanezca ahí con su palangana, esa palangana nunca se va a llenar. Entonces el problema no está en la fuente, ¿verdad que no? Es decir, hermano, la fuente de la bendición es Dios. Y el problema no está en Dios. Entonces el problema no está en que Dios no te ha querido bendecir. Lo que pasa, hermano, es de que el chorro es fuerte, la bendición, pero a veces correcta, que había puesto al revés la situación. Hoy voy a enderezar las cosas que tengo que enderezar para que se llene mi casa de la bendición. Entonces mire, estas bendiciones vendrán sobre ti, pero no solamente vendrán, te van a alcanzar. Fíjese que en el hebreo esta palabra alcanzar se puede traducir, aparte de alcanzar, se puede traducir apoderarse, pero se puede traducir también apresar. En otras palabras, estas bendiciones van a venir sobre ti y cuando te alcancen se van a apoderar de ti, te van a hacer su prisionero. En otras palabras, estas bendiciones ya no te van a soltar. Mire, eso es lo que David decía en el Salmo 23, cuando él decía: el bien y la misericordia me van a perseguir todos los días de mi vida. En otras palabras, aunque yo me quiera escabullir de la bendición de Dios, la bendición siempre me va a encontrar, ya no me va a dejar. Ay, mira, imagínese, hermano, que lo abrace la bendición y que usted así como que queriéndose soltar y la bendición le diga: ya no te suelto. Ya te atrapé, ya te apresé, ahora eres mi prisionero, ya no te sales de la bendición. ¿Pero por qué? Porque obedeciste al Señor tu Dios. Entonces mire, aquí el receptor de la bendición es la obediencia. Mire, hermano, antes de continuar, mire, hermano, yo en el nombre de Jesús me quiero dar a entender. Ahorita hemos visto, creo que como 4 o 5 receptores. Déjeme pensarlo de esta manera. Las bendiciones de Dios en este momento en el ambiente espiritual dando vueltas, como el avión que le conté, ¿verdad? Que está esperando la orden de la torre de control que le diga: ya puedes aterrizar, ya está preparada la pista. Ok, no el pisto, la pista. Y es que cuando hablamos de bendición, a veces lo primero que viene a nuestra mente es eso, ¿verdad? Pero mire pues, está la bendición en el ambiente. Entonces yo me imagino así la bendición de Dios
diciendo: yo necesito receptores, yo necesito descender, yo necesito reposar, yo necesito establecerme. Y entonces empieza en medio de nosotros la bendición a fluir, y entonces busca y empieza a verte a ti, y de repente se da cuenta que en tu casa hay paz. Y aquí me puedo quedar porque aquí hay paz. Y de repente se da cuenta que en tu casa hay obediencia, y entonces la bendición se siente atraída por la obediencia. Dice: aquí me quiero establecer. Entonces, mire, hermano, cuando encuentra la bendición de Dios en tu corazón, que hay fe, anhela estar ahí. Entonces, mire, nosotros lo que estamos haciendo, o debemos hacer, o vamos a hacer con la ayuda del Señor, es prepararle un lugar a la bendición. ¿Cuántos quieren prepararle un lugar a la bendición? ¿Cuántos son hospedadores acá? 6 hermanos, Dios mío. Y si yo le dijera que es uno de los receptores de la bendición ser hospedador, hermano, ay, Dios mío. Dios mío, llevo 47 minutos. Ezequiel 44:30. Uy, hermano, ya voy a llegar donde quiero cerrar y quiero ministrar, hermano. Ya vamos a terminar. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas, serán para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas, para que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. ¿Cuál es el receptor aquí, hermano? Los diezmos y las ofrendas. Ay, hermano, ¿por qué no terminó antes? No, si ya recogimos las ofrendas y los diezmos. Pero mire qué impresionante es esto: que para que se haga reposar la bendición sobre una casa, es necesario que esa casa traiga sus primicias. Ay, mire, hermano, la Biblia está lleno de ejemplos. Ahorita me viene uno a la mente. Mire, pues, está una mujer viuda en una pobreza tremenda, hermano. No tenía receptor de bendición, y entonces está pasando el Niágara en bicicleta. Y entonces llega un profeta de Dios llamado Elías a su casa. Y entonces aquella mujer está a punto de preparar algo de comer para comérselo ella con su hijo y luego morirse, dice ella misma. Y entonces llega el profeta del Señor y le dice esto: dame a mí primero. Y entonces le dice: porque si lo haces de esta manera, no va a cesar ni la harina ni el aceite hasta que el Señor haga llover nuevamente sobre la tierra. En otras palabras, si te arriesgas en medio de tu pobreza, si te arriesgas en medio de lo poco que tienes a darle al Señor de primero, entonces en ese momento estarás habilitando un receptor en tu casa, y entonces vendrá la bendición de la multiplicación. Aquello, porque mire, ella tenía poco, pero si le daba al profeta, entonces iba a quedar con muy poco. La única diferencia es de que ahora iba a entrar en acción la bendición de la multiplicación, y entonces lo muy poco, hermano, se iba a multiplicar y le iba a alcanzar, hasta le iba a sobrar. Entonces, mire, a veces nosotros no entendemos, hermano, aunque quizás lo hemos tratado de explicar a través de la administración de las ofrendas 5 minutos antes de que pasen los alfolís, pero realmente deberíamos de entender que el propósito no es, hermano, sacarle el dinero de la bolsa, sino que verdaderamente el propósito es instalarle un receptor en su casa de bendición. Es lo que el apóstol Pablo decía: yo no es que esté buscando fruto de ustedes para beneficiarme, sino que yo lo que quiero es que ustedes tengan un fruto que abunde en su cuenta. Entonces tal vez tú dejas una cantidad X de dinero en ese momento, pero te llevas el receptor de la bendición. Yo no sé qué crees que sea mejor: que te vayas de regreso con 5 o 10 quetzales que hubieras podido ofrendar,
o será mejor que aunque hayas dejado esos 5 o 10 quetzales y te vayas con el receptor a tu casa? ¿Cuántos quieren el receptor de la bendición? Entonces, hermano, démosle al Señor con libertad nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y el Señor va a hacer descender. Mire, Deuteronomio 15:10 dice la escritura: con generosidad le darás y no te dolerá en el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Entonces miren, aquí es donde, hermano, entra este principio de lo cual el Señor le dijo a Abraham: bendiciendo te bendeciré. En otras palabras, el receptor que yo quiero trasladarle en este momento es que mientras tú bendigas, Dios te va a bendecir. Mientras tú dejes de bendecir, en ese momento vas a detener la bendición de Dios. Mientras tú más bendigas, más bendición recibirás de parte de Dios. Ahora mire, ay Dios, es que tengo poquito tiempo, pero mire pues, ¿qué es bendecir? Es decir, mire, nosotros tenemos una forma muy propia, muy común nuestra de saludarnos, y es que nosotros nos decimos que Dios te bendiga. Pero ¿será que eso es solamente bendecir? Mire, por ejemplo, el Señor le dijo a Moisés, le ordenó sacerdotal, y él no le dijo: dile a su, vas a bendecir con protección, lo vas a bendecir con misericordia y lo vas a bendecir con paz. Entonces la bendición tiene que ir dirigida hacia algo, no solo decir que Dios te bendiga. Pero quiero irme un poquito más adelante. Mire pues, bendiciendo te bendeciré. Voy a poner un ejemplo. No he visto a nadie, pero mire pues, imagínese que usted de repente se da cuenta, de pura casualidad, porque yo sé que usted no es juzgón ni chute como dice nuestro apóstol, sino que de pura casualidad usted volteó a ver y se dio cuenta, ay, espero que no haya pasado esto hoy, Señor, y se dio cuenta que su hermano en su calzado tiene aire acondicionado. Es decir, se dio cuenta que ya los zapatitos del hermano ya no están en buenas condiciones. Entonces viene usted y dice: yo quiero bendecir al hermano. ¿Será que sería una bendición que usted al final le diga: mira, quiero orar para que Dios te provea? Yo creo que podría ser una forma de bendecirle. Pero la Biblia dice que cuando tu hermano venga a ti con necesidad y tú tengas con qué proveerle o suplirle su necesidad, no le digas: ve en paz, voy a orar por ti, sino que dice que le proveamos. Entonces mire, yo pensaba y en mi corazón que una forma de bendecir es decir: hermano, yo te quiero bendecir. ¿Cómo me vas a bendecir? Vamos a ir de shopping, dígale usted. Te quiero bendecir con un par de zapatos. Ahora mire, si aquí ya trasladamos un poquito, interpretando un poquito acerca de la bendición, usted está bendiciendo con algo terrenal, ¿verdad que sí? Con algo material. Mire, el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que en aquel día Él va a apartar a sus ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y a sus ovejas las pondrá a su mano derecha y a los cabritos a su mano izquierda. ¿En dónde va a estar usted? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, gloria a Dios. Y entonces el Señor les dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que mi Padre ha preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y entonces dice: porque tuve sed y me distes de beber,
porque tuve hambre y me diste de comer, porque estaba desnudo y me cubriste, estaba enfermo y me visitaste. Entonces me dirán en aquel día: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te visitamos? Entonces el Señor les dirá: cuando se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo estabas haciendo a mí. Cuando le estabas dando de beber a un necesitado, me estabas dando de beber a mí. Ahora yo te doy el reino de mi Padre para que lo heredes. Por cuanto tú bendijiste a otros, ahora yo te bendigo a ti. Porque ese es un principio de Dios que dice: bendiciendo te bendeciré. Entonces mire, cuando tú, hermano, te compadeces de la necesidad de tu hermano necesitado, en ese momento estás habilitando el receptor de la bendición. Y entonces mire, yo me imagino, yo hoy vengo bien imaginario, mire. Yo me imagino que llega un ángel con el Señor: Señor, Julanito ahorita está bendiciendo a otro. Ya saben lo que hay que hacer, bendíganlo. Y al otro día: Señor, el mismo Julanito de ayer está bendiciendo a otro. Ya saben qué hacer, bendíganlo. Mientras él siga bendiciendo, sigan bendiciéndolo, no se detengan. Mientras él más bendiga, denle más, porque es un principio de Dios. Cuando tú bendices a otro, tienes la llave de Dios para recibir la bendición. Mire, mis hermanos de alabanza pueden subir, por favor. Mire pues, Job estaba pasando una tribulación terrible, hermano. Y al final de su lamentable tribulación, el Señor le envía a otros que estaban necesitados, pero no estaban en la condición que estaba Job. Y entonces el Señor le dice: ora por estos, tus amigos. Y entonces la escritura dice: y cuando Job oró por sus hermanos, por sus amigos, cuando se olvidó de su propia necesidad, de su propio dolor, cuando dejó de ser mezquino, cuando dejó de ser egoísta y estar viendo su propio problema y se acordó de otros, entonces dice la escritura, entonces Dios restauró a Job. ¿Por qué? Porque él bendijo, entonces lo bendijeron a él. Bueno, yo le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie por razón del tiempo. Yo quiero ministrar esta palabra, hermano, con dos citas bíblicas que quiero más o menos complementar. Cuando le hablé yo del receptor, de la presencia de Dios, usted sabe que en el arca del pacto habían tres elementos que representaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, el arca del pacto representa la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra casa. Y en el libro de Génesis capítulo 39 versículo 5 dice la escritura: y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Si usted se recuerda, al principio yo le puse un concepto de lo que es la palabra receptor, que es el agente, la persona o equipo que recibe el mensaje enviado por un emisor. Es decir, una persona. Yo le estoy hablando de receptores que pueden estar instalados en nuestra vida, en nuestro hogar, pero una persona se puede constituir en un receptor de bendición. José era un receptor de bendición. A donde José llegaba la bendición de Dios. Lo mandaron a la cárcel y la bendición de Dios descendió en la cárcel. Lo enviaron a la casa de un egipcio. Usted sabe que los egipcios representan a los que no son hijos de Dios, pero la bendición llegó a la casa del egipcio por causa del receptor. Ahora,
Yo quiero enfocar esto desde el punto de vista de que José es figura de Cristo, es figura de Jesús, nuestro amado Señor. Y entonces lo que acá está diciendo, permítame parafraseárselo de esta manera en esta figura. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa, ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es el mayordomo de tu casa? ¿No será que a veces nosotros somos los mayordomos de nuestra casa? Y las cosas no nos han salido bien por eso. Y tal vez hoy deberíamos de decir: Señor, hoy yo quiero que tú seas el mayordomo, el jefe y señor de mi casa. Porque desde que Él lo hizo mayordomo de su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa de aquel egipcio. Y con estas citas con la que voy a terminar, segundo libro de los 8 dice que un y ella le dio a que comiera, y así fue que siempre que pasaba entraba ahí a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí. En otras palabras, ella discernió algo. Dijo: este hombre tiene algo tan distinto. Yo siento que este hombre es un varón santo de Dios. ¿Por qué no le construimos un aposento alto? Ahora mire, hermano, a mí me brincó esa palabra, aposento alto. Porque ¿en dónde fue donde descendió el Espíritu Santo en Pentecostés? Fue en un aposento alto. En otras palabras, cuando ellos subieron al aposento alto y empezaron a entrar en comunión, en oración, y estaban unidos en un mismo sentir en el aposento alto, estaban preparando el lugar, la morada y la habitación para el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo quisiera transmitírselo de la siguiente manera, en la siguiente figura. Considerando que Elías había ascendido a lo alto y que Eliseo se había quedado con la doble porción, entonces sombra, hermano, de que cuando Cristo Jesús ascendió a lo alto y subió a lo más alto para llenarlo todo, entonces hubo un Eliseo que se quedó con doble porción, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, hermano, lo que yo le quiero transmitir es de que esta mujer lo que estaba diciendo es: hagámosle un aposento alto al Espíritu Santo. Hagámosle un espacio, un lugar en nuestra casa. Y hermano, ahorita le quiero trasladar esto de una manera espiritual, no de una manera física. Es decir, si tú decides hoy en tu corazón, junto con los tuyos, decir: ¿y por qué no le construimos al Espíritu Santo una habitación? Para que ya no llegue y se vaya, que se quede, que repose, que encuentre lugar en donde reposar. Y entonces mire lo que nos va a suceder. Y aconteció que un día vino por ahí, se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Entonces dijo a Jesse, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él y él le dijo a Jesse: dile ahora, he aquí te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Permítame, hermano, si usted quiere, abónelo a mi cuenta, pero es una sombra que yo estoy viendo acá. Eliseo figura el Espíritu Santo, diciéndole a aquella mujer que lo recibió en su casa: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable al rey? Es decir, ¿quieres que hable al Padre por ti? ¿Quieres que le hable al jefe de los ejércitos, es decir, a Cristo? En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando mora en nuestra casa, se convierte en un intercesor. La Escritura dice que Él dentro de nosotros gime con gemidos indecibles. Entonces, cuando tú le das lugar al Espíritu Santo en tu casa, en algún momento te va a decir: ¿quieres que le hable al Padre?
¿Quieres que le hable al hijo por ti? Claro, aquella mujer le dice: yo vivo en medio de mi pueblo, en otras palabras, gracias, pero estoy bien. Entonces él dijo: ¿qué pues se puede hacer por ella? Es decir, no me quiere pedir. Sin embargo, se deleita en mí, pero no me quiere pedir. Usted sabe que la escritura dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, no las de tu boca. En otras palabras, aquellas cosas que tú no le pides a Él, pero que están en tu corazón como una necesidad. Entonces Eliseo sabe y dice: hay algo que esta mujer necesita, pero no me lo quiere pedir. Entonces, ¿qué se puede hacer por ella? Y Giezi respondió: en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Hagámoslo sencillo. No dijo eso. Y él le dijo: llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces, mire, el Espíritu Santo morando en tu casa va a ser algo precioso. Él va a detectar tus problemas, tu esterilidad, ya sea física o espiritual. ¿Ya te diste cuenta que ella no tiene ningún hijo? No tiene fruto. Es decir, ¿ya te diste cuenta cuál es su carencia? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, hermano, porque ahorita quiero ministrar a tu corazón lo siguiente. El Espíritu de Dios ya se dio cuenta cuál es tu carencia. Quizás otros no se han dado cuenta, pero Él ya se dio cuenta cuál es tu necesidad. Y si tú le preparas hoy un lugar, una habitación, Él hará que aquello que no tienes, aquello que necesitas, aquello que anhelas profundamente en tu corazón, aquello que quizás no te has atrevido a pedir, un deseo muy profundo en tu corazón, de tu alma, el Señor llegará a ti y te dirá: eso que tú no tienes, yo te lo doy. Yo te lo doy. Yo te lo quiero dar. Ala, Señor, pero es que me has dado otras cosas y me siento bendecido. Sí, pero también te quiero dar esto. Aún lo que no me has pedido, te lo voy a dar. Yo quisiera, hermano, que en este momento aprovecháramos 5 minutitos para que tú puedas pedirle al Señor en este momento. No solamente la bendición, óyeme bien, sino que los receptores. Porque los receptores se van a encargar de llamarla, de atraerla y de hacer que se quede ahí instalada la bendición en tu casa. Que ya no regrese, que no rebote, que no se quede en los aires, retenida, detenida, estorbada. Que se quede, que se establezca en tu casa. Y mientras tú meditas en tu corazón, ¿qué receptor o qué receptores necesitas en tu casa? Yo quisiera preguntar, aunque sé que es un servicio familiar, pero probablemente alguien hoy nos esté visitando y tal vez no le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Yo le quiero decir que como aquel egipcio que invitó a José, figura de Jesús, a ser mayordomo de su casa, y a partir de eso empezó su bendición. Yo te quiero decir que si tú invitas a Jesús a tu corazón, a tu vida, a tu casa, Él se va a instalar. Y si lo haces mayordomo de tu casa, vendrá la bendición sobre ti. Habrá alguien que hoy quisiera entregarle su corazón a Jesucristo, invitarlo a que venga a morar a su casa espiritual, es decir, a su corazón, haciéndole un espacio, haciéndole una morada, haciéndole un aposento. Si tú vienes con esta necesidad y quisieras hoy tomar esa decisión valientemente, yo te voy a pedir que lo hagas viniendo aquí adelante, para que aquí adelante podamos orar por ti
y que tú salgas de este lugar con el receptor de la salvación instalado en tu espíritu, en tu corazón. ¿Habrá alguien que quisiera recibir hoy al Señor Jesucristo? Que nada te lo impida, que nada te lo estorbe, que nada te detenga. Hoy puede ser una buena noche de salvación para ti, para tu casa. O si alguien quizás se ha alejado, se ha apartado del Señor y ha alejado de su vida los receptores de la bendición, y quisiera hoy venir a ponerse a cuentas con el Señor, reconciliándose con Él, le voy a hacer la invitación para que pueda venir. Y yo voy a dejar esta invitación abierta. Yo creo que hay unas peticiones acá. Mientras tú sigues ahí, hermano, en la administración, aprovecha porque ese es el momento de la administración. Yo no voy a llamarte acá adelante, sino que la administración está llegando ahí a tu lugar. Yo quisiera sí pedirle a la familia Quiñones Mesa, hermano Héctor Carrillo y Sonia Vélez, que puedan pasar aquí adelante. Vamos a bendecirlos con cobertura. Y también al matrimonio Ponce Diegues, que están cumpliendo 4 años de matrimonio, los vamos a bendecir también. Mientras mis hermanos pasan acá adelante, ¿por qué no cantamos al Señor un cántico al Señor en este sentir, en este fluir? Ese coro es precisamente el sentir que creo que hay en nuestro corazón. Invítalo a tu casa. Sí, Señor. La casa no sirve de nada. La casa no sirve de nada si tú no estás. Oh, sí, Señor. Aquí, ven, papá. Ven, papá. Invítalo como que fuera la primera vez. Y toma tu lugar. Diciéndole: Señor, te voy a dar el lugar que te corresponde en mi casa. Hay un lugar preparado para ti, Señor, para tu presencia. Porque mi casa, Señor, sería un fracaso si tú no estás ahí. Es necesario, es urgente, es importante, es indispensable que tu presencia habite en mi casa. Bendigamos a nuestros hermanos. Mientras seguimos cantando al Señor, bendecimos a la familia Quiñones Mesa, a Héctor Carrillo, Sonia Vélez. Mencionamos sus nombres para que sean escuchados en las atmósferas celestes, declarando que hoy se extiende la cobertura ministerial sobre sus vidas, sobre sus hogares. Los cubrimos, los arropamos y los bendecimos. Bendecimos a nuestros hermanos Ponce Diegues. Que la bendición de Jehová, la bendición del Señor repose sobre sus vidas, y que no se vaya, que los aprese, que se apodere de ellos. Oh, sí, Señor. Llama a la bendición, invita a la bendición. Dile: bendición, ven sobre mi casa, ven sobre mi matrimonio, ven sobre mis hijos, ven sobre mi hogar, ven sobre mi familia. Encuentra lugar, encuentra paz, encuentra fe, encuentra servicio, encuentra obediencia, encuentra ofrenda. Oh, mi Señor. Tu presencia
Bendecimos el nombre del Señor, amados hermanos, por su palabra. Si tú estás recibiendo, hermano, no te apresures en salir de la presencia del Señor. Damos gracias por su fresca palabra. Yo quiero pedirles, hermanos, antes que nos retiremos, por favor, que me acompañe a orar por estas peticiones de oración. Hay hermanos que están pasando por diferentes necesidades y nosotros sabemos, hermanos amados, que nuestro Dios es un Dios bueno, fiel y verdadero, hermanos. Que Él, sus pensamientos son de bien, ¿verdad, hermanos amados? Así es que oremos en el nombre de Jesús para poner delante del Señor estas peticiones, sabiendo que, Padre, te damos gracias, papito lindo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús venimos, Señor, de mutuo acuerdo, presentando estas peticiones de oración, estas necesidades de tu pueblo, Señor, que han venido a presentarse delante de ti, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, Señor, que eres poderoso para socorrer a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús presentamos, pues, confiando, papá, que tú has enviado ya la bendición, Señor. Que la bendición de la respuesta, Padre de misericordia, ha sido enviada ya. Y que hoy, Señor, has instalado los receptores en este pueblo necesitado tuyo, la bendición pueda descender y quedarse ahí. Señor, también te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves de regreso, Señor, con paz, nos lleves de regreso con bendición en el nombre de Jesús. Guárdanos en nuestro camino, papito lindo. Quita, Señor, todo estorbo, Padre, y permítenos, bendito Dios de misericordia, también ir y dar de gracia, Señor, lo que de gracia hemos recibido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Para los hermanos que deseen bautizarse, mis hermanos del departamento de bautismo se encuentran aquí a mi derecha. Pueden acercarse, hermanos amados, y aquí van a ser atendidos. Que el Señor les bendiga. Y toma tu lugar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Dulce hogar. Dulce hogar. Preparas mesa, Señor, nos aderezas mesa. Gracias, Señor, recibimos con todo nuestro corazón tu preciosa palabra. Permite que la misma encuentre un lugar apropiado en nuestro corazón, que encuentre esa semilla en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, una buena tierra, una tierra dispuesta, una tierra fértil, Señor, para que esa semilla pueda dar fruto en abundancia. Asimismo, Señor, nos convenimos para pedir por la vida de tu siervo, el apóstol Sergio Enríquez, por él, nuestra madre, hermana Leti de Enríquez, por toda la familia apostólica, Señor, declarando, profetizando, proclamando en el nombre poderoso de Jesús, que tú les das fuerza, que tú les das vigor, que tú les das salud, Señor, que tú los sacias con toda clase de bienestar. Y desde este lugar enviamos bendición sobre la vida de tus siervos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Yo en esta oportunidad le titulé a esta enseñanza: los receptores de la bendición.
Quise poner una imagen para poder ayudarme a darme a entender un poquito al respecto de la idea que quiero transmitir en este momento. Aunque enseguida le voy a mostrar un concepto pues sacado de un diccionario secular al respecto de lo que es un receptor, aunque yo sé que todo. ¿Por qué? En los cuales Él va a depositar su palabra no necesariamente sean los mejores o los que más nos llamen la atención. Y entonces es ahí donde necesitamos humildad para pensar y fe también para decir: Señor, yo sé que tú eres capaz de hablarme a pesar del vaso que tú vas a usar hoy. Entonces mire, yo necesito humildad para poder compartir la palabra, poder oír. Porque la escritura, la palabra implantada, la cual es poderosa para salvar nuestras almas. Amén. Me acompaña a orar y de una vez vamos a aprovechar para bendecir a nuestro apóstol y a toda su familia. Amén. Bendito Dios, gracias por darnos este enorme privilegio, Señor, de estar en tu casa, alabándote, adorándote, bendiciendo tu nombre, teniendo comunión con tu Santo Espíritu, pero también teniendo comunión los unos con los otros. En este momento nos acercamos a tu mesa, esa mesa espiritual que tú has preparado, Señor. Aún en presencia de nuestros enemigos, tú nos preparas. Es que la bendición de Dios es más o menos como ese avión que necesita un lugar para establecerse, para descender y para reposar. Y esa pista de aterrizaje vienen a ser receptores que hoy, con la ayuda del Señor, tenemos que escudriñar a través de la palabra para saber si nuestra casa tiene dichos receptores y si los tiene, si están en buenas condiciones como para que la bendición pueda descender. ¿Cuántos anhelan la bendición del Señor? Yo creo que todos anhelamos la bendición del Señor. Mire, el concepto de la palabra receptor, este es un concepto muy pequeño, muy sencillo, muy simple. Dice que es el agente, persona o equipo que recibe el mensaje emitido por un emisor. Ahora, una de las cosas que venían a mi mente cuando pensaba en esta enseñanza es que así como en lo literal sucede que cuando el clima no es propicio como para que se pueda hacer un aterrizaje adecuado, muchas veces hay aviones que son desviados hacia otros aeropuertos porque el lugar en donde iban a descender, el clima les impedía tener la visibilidad necesaria para poder hacerlo. Y entonces resulta que aquellos aviones encuentran en los aires, encuentran estorbo, encuentran oposición y entonces no es posible descender. Bendito el Señor por siempre. Amén. El Señor. Le voy a explicar. Sino que buscando ahí entre la ropa qué corbata iba a usar,
encontré esta que tenía tiempos de no usarla, de tenerla ahí guardadita, y dije, me voy a acordar de ella, voy a tener misericordia y la voy a usar. Entonces así me siento yo, que viendo el Señor entre tanto vaso ungido, dedicado al Señor que hay para que Él los use, el Señor dijo, voy a tener misericordia de Gilmar y lo voy a usar a él hoy. Corazón de veras, y le disponer mi corazón. Todos tenemos por lo menos la idea. Quise poner acá, esta es una pista de aterrizaje, porque es la manera como yo lo entendí, como yo lo aprendí, pues de labios del apóstol Sergio, pues nuestro padre espiritual. Y es que usted sabe que en lo literal, para que un avión pueda aterrizar adecuadamente, necesita de una pista de aterrizaje. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y de alguna manera, cuando no existe en un lugar la pista adecuada, el lugar adecuado, pues el avión no va a tener la forma correcta de aterrizar, es decir, no va a encontrar. Y mire, y en el aspecto literal, pues se dan casos como cuando un avión está llegando a una ciudad y está por aterrizar y de repente recibe órdenes de la torre de control que espere un momento. No le pueden decir que se detenga en el aire porque no se puede, ¿verdad? Pero aquel avión, si viene a cierta distancia, puede empezar a bajar su velocidad, o incluso podría estar dando vueltas alrededor, porque quizás en ese momento hay alguna obstrucción en la pista de aterrizaje, quizás hay, pues de alguna manera, otros aviones que acaban de aterrizar u otros que están por despegar. Y entonces aquel avión tiene que esperar que la pista esté preparada, que la pista esté despejada, y entonces puede aterrizar. Ahora, la idea que yo le quiero trasladar y lo quiero enfocar desde un punto de vista familiar también,